Capítulo 11. El círculo se cierra. La mañana en Madrid había amanecido gris y opaca, como si la ciudad misma estuviera sumida en un luto silencioso. Daniel Márquez y Isabela se encontraban en un modesto edificio gubernamental, oculto a plena vista en el centro de la capital. La fachada, revestida de piedra antigua y rodeada de una discreta vegetación, ocultaba en su interior un secreto que apenas se atrevía a murmurar la historia oficial. Isabela, con la apariencia de una anciana inofensiva y casi olvidada, había utilizado su influencia y su red de contactos para hacerse pasar por una testigo vulnerable, permitiéndoles el acceso a los documentos más recónditos. «Aquí están», dijo Isabela en voz baja, mientras empujaba con cautela una pesada puerta de metal que parecía guardar siglos de secretos. Los pasillos del archivo se extendían como un laberinto silencioso, iluminados únicamente por lámparas fluorescentes que emitían una luz fría y casi imperceptible. Cada paso que daban resonaba en el eco del pasado, haciendo que Daniel sintiera cómo el peso de la historia se posaba sobre sus hombros. En una sala apartada, protegida por una serie de medidas de seguridad discreta, comenzaron a desplegarse informes y documentos clasificados. Sobre una mesa de roble macizo, Daniel encontró informes técnicos que describían con asombrosa precisión los experimentos llevados a cabo en 1955. La tinta negra y las palabras densas hablaban de la anomalía temporal que había envuelto al vuelo 105, de los intentos desesperados por replicarla y de los innumerables fracasos que habían culminado en tragedias silenciosas. Isabela, con manos temblorosas, explicó mientras hojeaba los documentos. El régimen, en colaboración con agentes estadounidenses, no se conformó con simplemente contener lo ocurrido. Quisieron recrearlo, forzarlo a que se repitiera. Se ofrecieron a dos pasajeros del vuelo, Carlos Méndez y Luis Rodríguez, quienes, desesperados por la posibilidad de volver a ver a sus seres queridos, fueron convertidos en conejillos de indias. Trágicamente, esos experimentos terminaron en desastre. Los informes indican que ambos desaparecieron sin dejar rastro, como si el tiempo los hubiera reclamado de forma irrevocable. Las palabras de Isabela se mezclaron con el sonido lejano de pasos y murmullos en el edificio. Daniel sentía una punzada de dolor al imaginar a aquellos hombres llenos de esperanza, que habían confiado en un futuro que se esfumó en un instante. Con cada línea que leía, la magnitud de los experimentos y la frialdad de la burocracia militar lo abrumaban. Después de varias horas de intensa lectura y consulta de archivos, Daniel e Isabela descubrieron evidencias que apuntaban a reuniones secretas celebradas en salas oscuras y frías, en las que altos mandos discutían la continuidad del proyecto. Las notas dispersas y los recortes de informes, aunque fragmentados, dejaban entrever que, a pesar de los fracasos técnicos, el interés por replicar la anomalía no se había disipado del todo. Se mencionaban fechas, horas y lugares precisos, donde se habían intentado nuevos experimentos, y cada uno terminaba en resultados impredecibles. Las hojas amarillentas y los documentos mal encuadernados sugerían que la máquina del tiempo, tan anhelada y temida, había sido estudiada hasta el agotamiento. Mientras exploraban el archivo, Isabela comentó con voz entrecortada. Dicen que el proyecto siguió en secreto, que aún se hicieron pruebas en una instalación militar oculta en las afueras de Madrid. No es algo que se encuentre en cualquier documento. Es un secreto demasiado peligroso, por eso apenas hay referencias. Pero yo supe de ello por conversaciones, por rumores que circulaban en los pasillos de la base. Intrigado, Daniel comenzó a buscar en los documentos referencias a esa instalación. Entre informes técnicos y minutas de reuniones, encontró anotaciones crípticas que mencionaban la Base Delta, una instalación militar secreta donde se habían continuado experimentos con el vuelo 105, aunque a menor escala. Las anotaciones, escritas en un estilo formal y casi mecánico, describían pasillos oscuros, salas de control abandonadas y laboratorios improvisados, donde restos del avión se encontraban almacenados, corroídos por el paso del tiempo y la inclemencia de un experimento fallido. La revelación lo golpeó como un rayo. Con el corazón acelerado, Daniel se apresuró a seguir las pistas que lo condujeran a esa base. Isabela, con su mirada fija y decidida, se ofreció a acompañarlo de nuevo, utilizando su experiencia y sus contactos para sortear las barreras burocráticas y de seguridad. Juntos, revisaron más documentos,
recortaron secciones prohibidas y descifraron códigos que parecían salidos de una novela de espionaje. El ambiente en la sala de archivos se volvió casi insoportable con el calor y la tensión acumulada. Daniel sintió que cada palabra impresa en aquellos documentos era un eco de vidas perdidas, de sueños truncados por el despiadado experimento del tiempo. La sensación de que el legado del vuelo 105 aún vibraba en esos papeles le llenaba de una mezcla de fascinación y terror. ¿Cómo podía ser que, a pesar de todos los esfuerzos por borrar el pasado, el avión y sus secretos aún permanecieran tan vivos en forma de documentos y restos físicos? La búsqueda se prolongó hasta que finalmente Daniel encontró lo que parecía ser la clave final. En una hoja suelta, escrita a mano por un alto oficial de la época, se hacía mención de la base Delta, y se describía con detalle la ubicación de una sala oculta, donde se habían almacenado los restos del avión. El documento, que había sido archivado en un sobre sin remitente, estaba adornado con sellos y cifras que dejaban poco margen a la duda. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer la inscripción Vuelo 105, casi borrada en la parte inferior de la hoja, como si el propio tiempo quisiera recordar la tragedia. Con la determinación férrea que lo caracterizaba, Daniel reunió toda la información y se dispuso a trasladarse a esa base militar oculta. La sensación de descubrir que el avión, o lo que quedaba de él, aún existía en Madrid, era abrumadora. Era la prueba física de que, a pesar de los fracasos y de los esfuerzos por borrar su existencia, el legado del vuelo 105 seguía latente, aguardando ser desvelado. Mientras caminaba por los pasillos del archivo, las palabras del documento resonaban en su mente, mezclándose con el eco de las historias que Isabela había compartido. El dolor por los compañeros perdidos y la angustia de aquellos que habían sido utilizados como sujetos de experimento se hacían presentes en cada línea. Daniel comprendía que cada pieza de evidencia era parte de un rompecabezas mayor, uno que desafiaba la lógica y el tiempo. Al salir del edificio, el aire frío de Madrid le dio la bienvenida, como un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad que había descubierto, aún quedaba esperanza de desentrañar la verdad. Isabela lo esperaba en la entrada, con una mirada que mezclaba temor y determinación. Sin perder tiempo, ambos se dirigieron a un coche discreto que los llevaría a la base militar referenciada en los documentos. El trayecto fue silencioso y cargado de tensión. Las calles de Madrid, con su arquitectura clásica y su atmósfera casi melancólica, parecían guardar el eco de un pasado que se negaba a desaparecer. Durante el viaje, Daniel repasaba mentalmente cada fragmento de información, cada palabra que había leído en los documentos. La imagen de la base Delta se materializaba en su mente, como una fortaleza olvidada que resguardaba los secretos del vuelo 105. Finalmente, al llegar a la entrada de la base militar, la escena que se presentó ante ellos fue de una austeridad inquietante. El edificio, oculto entre la vegetación y rodeado de altas murallas, parecía sacado de una película de espionaje. La entrada estaba custodiada por soldados en uniforme, y la tensión en el ambiente era palpable. Con la ayuda de Isabela, que había logrado obtener acceso gracias a sus contactos y su apariencia inofensiva, Daniel se deslizó por un lateral del recinto. Dentro, la base era un laberinto de pasillos oscuros y salas abandonadas, iluminadas únicamente por la luz intermitente de lámparas de emergencia. El olor a humedad y metal oxidado impregnaba el aire, mientras cada paso resonaba en el silencio sepulcral del lugar. Daniel se movía con cautela, sintiendo que cada rincón podía revelar algo crucial. Finalmente, en una sala semioculta, se encontró ante lo que había buscado durante tanto tiempo. Frente a él, en un estado de deterioro avanzado, yacía el avión del vuelo 105. Las superficies, corroídas por el tiempo, mostraban las cicatrices de un experimento fallido. Sin embargo, en medio del desgaste, la inscripción Vuelo 105 permanecía, casi desvanecida, pero inconfundible. Daniel quedó paralizado por un instante, con la mirada fija en aquella evidencia tangible del enigma que había perseguido durante tanto tiempo. El descubrimiento de la base y del avión no solo confirmaba la existencia física del legado del vuelo 105, sino que también abría nuevas preguntas. ¿Cómo había sobrevivido este aparato en medio de tantos años de olvido y represión? ¿Qué otros secretos escondía esa instalación?
y hasta qué punto se había comprometido el poder para manipular y ocultar la verdad. Mientras Daniel absorbía cada detalle, la voz de Isabella se desvaneció en un susurro en el fondo, dejando que el silencio del lugar hablara por sí mismo. Con el corazón henchido de una mezcla de triunfo y melancolía, Daniel comprendió que el círculo se cerraba de manera inesperada. La existencia del avión, aunque deteriorado, era una prueba irrefutable de que la anomalía temporal del vuelo 105 seguía viva, esperando a ser descubierta y comprendida. Frente a esa evidencia, Daniel sintió la pesada responsabilidad de lo que estaba a punto de revelar, el legado de un pasado que no podía ser borrado, y la carga de una verdad que ahora debía decidir si sacarla a la luz o mantenerla oculta para siempre. Finalmente Daniel, solo en la sala oscura de la base, se queda mirando fijamente la inscripción, Vuelo 105, grabada en el metal corroído. La revelación era contundente y perturbadora. La historia del vuelo, la tragedia de los experimentos y la manipulación del tiempo estaban lejos de haber terminado. En ese instante, con el eco de los pasos resonando en los pasillos vacíos, Daniel comprendió que el misterio del vuelo 105 continuaría marcando su vida y la de todos aquellos atrapados en su enigmático legado.